Hola a todos, estamos grabando ya nuestro cuarto ejercicio aplicando los conceptos de estequiometría y esta vez vamos a ver el caso donde tenemos la reacción del carbono con el agua. Aquí vamos a ver lo que es el reactivo limitante y lo que es el reactivo en exceso. No olvides suscribirte para estar viendo más contenido que estaremos compartiendo. También puedes revisar las listas de reproducción donde tenemos seleccionados y organizados temas en la resolución de ejercicios de química. Este ejercicio nos dice, el gas de agua se produce a partir de carbono de agua de acuerdo con la reacción que se muestra abajo. Y esta es la reacción que nos muestra. Tenemos tres preguntas que responder que vamos a ir resolviendo a medida que avancemos en nuestra resolución. Lo primero que debemos hacer es siempre, una vez identificada con claridad la reacción que se está dando, debemos igualar la reacción a través de la aplicación del principio de conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Entonces, en base a ese mismo principio, existen métodos de igualación, donde está el método del ion-electrón y el método de valencia, que es donde se ven y se muestran variaciones en los estados de oxidación. También existe el método algebraico, y esta vez vamos a aplicar el método de tanteo, que se puede aplicar solo a reacciones que no sean muy complejas y que sean sencillas de igualar. Este tanteo representa a la acomodación o la resolución de coeficientes numéricos de tal manera que nuestra reacción esté igualada. Eso quiere decir que todo lo que esté en los reactivos tiene que mostrarse también en los productos. Ahora, vamos a igualar elemento por elemento que estén igualados tanto en reactivos como en productos. Y vamos a poner un 2 al agua de tal manera que la cantidad de oxígeno que está dentro del agua sea igual a la proporción de oxígeno que se ve en los productos. Es decir, ahora con este 2 ya tenemos 2 oxígenos en los reactivos y ya había 2 oxígenos en los productos que están presentes en el anhídrido carbónico. Ahora, al poner este coeficiente 2, se ha multiplicado también la cantidad de hidrógeno. Ahora tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Entonces debemos poner un 2 al hidrógeno gaseoso para tener la misma proporción de hidrógenos. Y con esto nuestra ecuación o reacción ya se ha igualado. Ahora que se ha igualado la reacción, vamos a definir que estos coeficientes numéricos que mantiene cada molécula tanto en reactivos como en productos representa las proporciones molares en las que están presentes estas cantidades de compuestos. En el caso del carbono ya existe un coeficiente 1, quiere decir que un mol de carbono va a reaccionar con 2 moles de agua para producir un mol de anhídrido carbónico y 2 moles de hidrógeno. Estas son las proporciones molares. Ahora, necesitamos conocer las proporciones en masa a la que esta cantidad en moles representa para nuestra reacción, y eso lo vamos a hacer a través de la aplicación de los pesos atómicos de cada elemento para calcular los pesos de las moléculas que se están formando. Los pesos atómicos son, para el carbono, 12 gramos por mol. Estos valores están tabulados en nuestras tablas de periódicas. Ahora, 12 gramos de carbono quiere decir que 12 gramos del elemento carbono tiene un mol de átomos de carbono. Para el hidrógeno es 1 gramo por mol. Quiere decir que 1 gramo de hidrógeno contiene 1 mol de átomos de hidrógeno. Para el oxígeno es 16. Quiere decir que 16 gramos del elemento oxígeno contiene 1 mol de átomos de oxígeno. Recordemos que son pesos atómicos. Entonces, estas masas corresponden siempre a 1 mol de átomos. Ahora, estos pesos atómicos los vamos a emplear para constituir nuestras fórmulas o nuestros compuestos de las moléculas que están interviniendo en nuestra reacción. Empezamos con el agua, luego pasaremos al anhídrido carbónico y luego al hidrógeno. Para el agua, según la fórmula que estamos viendo, nos está indicando que 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno componen una molécula de agua.
Y lo que vamos a hacer es tomar el peso atómico del oxígeno y multiplicarlo por la proporción en la que está presente el oxígeno en la molécula, es decir, 1 por 16, que es el peso atómico del oxígeno. Esta multiplicación nos va a dar 16. Para el hidrógeno, tenemos 2 hidrógenos y el peso atómico del hidrógeno es 1, es decir, 2 por 1, y esto es igual a 2. Para el anhídrido carbónico, la sumatoria de esta masa es en total 18. Quiere decir que 18 gramos de agua componen 1 mol de moléculas de agua, porque esta masa ya es la sumatoria de elementos. Entonces, esto ya es el peso molecular del agua. Pasamos al anhídrido carbónico, que nos dice que está compuesto por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Debemos multiplicar por 2 el peso atómico del oxígeno, es decir, 2 por 16. Esta multiplicación nos da 32. Para el carbono, tenemos un carbono y el peso atómico del carbono está en azul y es 12. Entonces, 1 por 12 es 12. La sumatoria de estas dos masas, de esta proporción de oxígeno y de carbono, hacen 44. 44 gramos por mol. Quiere decir que 44 gramos de anhídrido carbónico son 1 mol de moléculas de anhídrido carbónico. Quiere decir que dentro de estos 44 gramos de anhídrido carbónico, 12 gramos corresponden al carbono y 32 gramos corresponden al elemento oxígeno dentro de esta molécula. Ahora vamos con la molécula más sencilla, que es el hidrógeno. Ya es una molécula porque ya es una unión de átomos. Entonces, tenemos 2 hidrógenos que están formando una molécula de hidrógeno gaseoso. Quiere decir que debemos tomar el 2 y multiplicar por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. El total nos da 2 gramos por mol. Quiere decir que 2 gramos de hidrógeno gaseoso equivalen a 1 mol de moléculas de hidrógeno gaseoso. Dentro de esos 2 gramos están solamente la cantidad de hidrógenos que forma parte de esta molécula. Ahora que hemos calculado los pesos moleculares, los vamos a aplicar en nuestra reacción, donde ya habíamos identificado las proporciones molares en las que estos están presentes dentro de nuestra reacción. Ahora, vean que el carbono está como elemento, entonces vamos a usar el peso atómico del elemento, porque el carbono no es ya un compuesto, no es una molécula. Quiere decir que vamos a usar solamente 12 gramos por mol y lo vamos a multiplicar por 1, lo que implica que solamente 12 gramos están presentes o van a estar presentes en la reacción estequiométrica que tenemos ahora. Para el agua tenemos 18 gramos por mol, pero en la reacción nos están indicando que son 2 moles los que están presentes. Entonces, como 18 gramos hacen 1 mol, tenemos que multiplicar por 2 para tener la equivalencia de 2 moles, que es lo que necesitamos en nuestra reacción. Este valor, 18 por 2, hacen 36 gramos. Quiere decir que están involucrados 36 gramos de agua dentro de nuestra reacción estequiométrica. Ahora vamos a ver los productos. El peso molecular del anhídrido carbónico es 44. Y como solo tenemos 1 mol, lo multiplicamos por 1. Quiere decir que están involucrados 44 gramos de anhídrido carbónico como producto de la reacción de 12 gramos de carbono con 36 gramos de agua. Vamos con el hidrógeno. El peso molecular es 2 gramos por mol, pero nos indican en esta reacción que están formándose 2 moles de hidrógeno. Entonces multiplicaremos este valor por 2, de tal manera que 2 por 2 hacen en total 4. 4 gramos son 2 moles de hidrógeno gaseoso. Ya tenemos la reacción igualada, tenemos la relación molar y lo que nos interesa principalmente es las proporciones en masa de nuestros reactivos y productos involucrados en esta reacción. Ahora con estos datos vamos a responder al inciso A, que nos dice, el inciso A nos dice, si se combinan 100 gramos de carbono con 100 gramos de agua, ¿cuál es el reactivo en exceso y cuál el limitante? Lo primero que vamos a verificar es siempre nuestra reacción que tiene los estándares, las masas de reactivos y productos que están involucrados dentro de nuestra reacción. Ahora, nos dice que tenemos 100 gramos de
carbono y se están combinando con 100 gramos de agua. La pregunta es, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Y vamos a hacer una relación en base a la estequiometría que nos define la reacción. Nos indican que 12 gramos van a reaccionar exactamente con 36 gramos de agua. Entonces, 100 gramos, ¿cuánto de agua va a necesitar? Esto es lo que vamos a verificar. Si 100 gramos realmente están o van a consumir estos otros 100 gramos de agua que se han puesto en la reacción. Y eso lo vamos a hacer a través de una regla de 3, donde ese valor que desconocemos de agua que vamos a verificar va a ser igual a 100 por 36 entre 12 según nuestra regla de 3. Es decir, 100 gramos de carbono multiplicado por 36 gramos de agua dividido entre 12 gramos de carbono, donde estas unidades que son iguales se van a simplificar, porque uno está en el numerador y otro está en el denominador. El resultado nos va a dar la masa de agua que necesita para reaccionar 100 gramos de carbono. Y el resultado de esta operación es 300 gramos de agua. Quiere decir que 100 gramos de carbono se van a consumir exactamente con 300 gramos de agua, pero 300 gramos de agua no es la proporción en la que hemos puesto 100 gramos apenas. Eso quiere decir que la cantidad de carbono no se va a consumir en totalidad, en cambio sí la cantidad de agua. Desde aquí ya podemos representar, necesitamos 300 gramos de agua, pero solo tenemos 100. Entonces el reactivo limitante es el agua y el reactivo en exceso será el carbono. Con este factor de conversión ya podemos comparar estas proporciones y definir cuál es el que nos falta. En este caso es el agua. Ahora que ya hemos definido quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso, vamos a responder el siguiente inciso que nos dice: ¿cuánto del reactivo en exceso quedará sin reaccionar? La pregunta es, ¿cuánto entonces no va a quedar nuestro reactivo en exceso, que es el carbono, que es el que nos va a quedar en exceso? ¿Cuánto en exceso va a quedar? Y ya tenemos nuestra reacción. Con el siguiente factor de conversión podemos definir cuánto de carbono necesitamos y vamos a partir siempre a través del reactivo limitante. 100 gramos de agua es lo que tenemos. Y por regla de 3 podemos decir que 100 gramos de agua lo vamos a multiplicar por 12 y lo vamos a dividir entre 36 para conocer la masa de carbono que va a reaccionar con 100 gramos de agua, que es nuestro reactivo limitante. Es decir, este factor de conversión. Simplificamos unidades y el resultado nos sale que 100 gramos de agua se van a consumir exactamente con 33,3 gramos de carbono. Eso quiere decir que de los 100 que hemos puesto, solamente 33,3 gramos de carbono se van a consumir. Entonces, vamos a tener esta masa, que es la proporción que hemos puesto, que es 100 gramos, y de los que se consumen 33,3. 100 gramos era la cantidad agregada, que es lo que se ha puesto en la reacción. 33,3 es la cantidad consumida o la cantidad reaccionante. La diferencia de estos nos va a dar la masa de reactivo que va a quedar sin reaccionar, es decir, 66,7 gramos. Es la proporción que queda en exceso del reactivo en exceso. Vamos a responder ahora el inciso C. Nos pregunta la masa de los productos que se obtendrán. Los productos van a depender del reactivo limitante y de la proporción en que éste esté presente, porque como es el que se va a consumir primero, es el que va a definir hasta dónde va a ir la reacción y hasta dónde va a ir la formación de los productos. Tenemos clara nuestra reacción y sabemos que 36 gramos de agua van a producir 44 gramos de anhídrido carbónico, pero tenemos 100 gramos de agua, que es la proporción en la que se ha agregado en esta reacción. Entonces queremos conocer la proporción de anhídrido carbónico que se va a producir. Este valor X será igual a 100 por 44 entre 36, es decir, este factor de conversión, donde las mismas unidades se van a simplificar y el resultado nos da 122 gramos de anhídrido carbónico. Esa es la masa que estamos esperando que se produzca a partir de la reacción de 100 gramos de agua con 100 gramos de carbono. Vamos con el siguiente producto. Tenemos 36 gramos de agua y sabemos que se van a producir 4 gramos de hidrógeno.
Entonces, si tenemos 100 gramos de agua, ¿cuánto es la proporción de hidrógeno que estaríamos esperando? Es nuestra regla de 3. Vean que tomamos los valores que necesitamos según nuestra reacción estequiométrica. Este valor X será igual a 100 por 4 entre 36. Simplificamos unidades y nos va a quedar una masa de hidrógeno que va a ser el producto de la reacción de carbono con agua. Esta masa es igual a 11,1 gramos de hidrógeno. Espero que hayas podido comprender este ejercicio. No olvides suscribirte, dejarnos tu like y revisar nuestras listas de reproducción donde tenemos organizados más temas que te pueden interesar. Que tengas un lindo día.